el canal vamos ahora a trabajar el cálculo del promedio para datos agrupados en intervalos. Ya aquí yo les pongo esa fórmula porque te la podéis buscar en internet, te la podéis encontrar y vais a decir de dónde nace eso. Entonces, como que lo vamos a conocer más o menos por si es que en algún momento te la encontré, ¿ya? No la vamos a usar, o sea, sí la vamos a usar, pero la vamos a trabajar de otra manera, pero es importante que la conozcas. También te puede pasar esto, que te toque así la fórmula i igual 1 hasta acá, y aquí te pongan un x sub i por un f sub i, ¿ya? Puede cambiar. Eso depende mucho de la página de internet donde la busques, ¿ya? Lo importante es que nosotros conozcamos qué significa este simbolito. Este simbolito significa una sumatoria, ¿ya? Una sumatoria, y esa sumatoria es, vas a sumar todo lo que está pasando aquí adentro. ¿Por qué dice de i igual 1 hasta acá? ¿Qué representa eso? I igual 1 estaría representando el intervalo número 1, ¿ya? El intervalo número 1, y K significaría el último intervalo. O sea, si tú te fijas ahí acá, por ejemplo, tengo el intervalo número 1, después tengo 2, 3, 4, tengo 5 intervalos. Entonces sería ahí una sumatoria de I igual 1 hasta 5. ¿Por qué? Porque tenéis 5 intervalos, por lo tanto vas a tener 5 sumas. A eso se refiere el I igual 1 hasta acá. Ahora, en ambas aparece el F sub I, sería, ¿quién es F minúscula? F minúscula significa la frecuencia. ¿Y por qué sub I del intervalo? O sea, frecuencia del intervalo 1, frecuencia del intervalo 2, por eso apareció una I, porque te va a hablar de un intervalo en específico. Y ahora, ¿por qué te aparece MC y X? Porque MC es marca de clase y X también te va a hablar de marca de clase. Entonces, fíjate, aquí te habla de una X, pero en otras partes te puede aparecer un MC. Ambas son marcas de clase, ¿ok? Ambas. Entonces, lo que vas a sumar tú son las multiplicaciones de las marcas de clase por las frecuencias. Y después, obviamente, al final lo dividí en el total de datos, porque es un promedio. El tema es que si tú te lo aprendías así un cacho, entonces a lo mejor te sale más fácil en la tabla de frecuencias, te fijáis, hacer un apartado distinto. Fíjate, aquí dice F por X, también podría ser F por marca de clase, ¿cachai? Entonces tú haces un apartado distinto. ¿Qué era la marca de clase? El valor que estaba al medio de los valores. O, dicho de otra manera, sumas el 40 con el 44, lo divides entre 2 y te va a dar 42. Aquí después te va a dar 46, después aquí te da 50, luego tenemos 54 y luego tenemos 58. Se supone que tú lo que tienes que sumar es la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Entonces, fíjate, la frecuencia sería 7 por 42, ¿cachai? Porque en el intervalo 1 sería multiplicar 7 por 42. Y si yo voy a multiplicar 7 por 42, eso me va a dar 294. Después, 8 por 46, porque es el valor del intervalo 2 con la marca de clase del intervalo 2, de frecuencia con frecuencia, se está multiplicando así, de manera directa. Obviamente yo aquí lo voy a hacer por calculadora, por eso te digo, es muy difícil que te lo pregunten, pero de todas formas prefiero enseñártelo. Después, 10 por 50, bueno, eso no es para que multiplicarlo por calculadora. Después, 6 por 54 te va a dar 324 y finalmente 9 por 58 te va a dar 522. ¿Y te caché que te hablaba de una sumatoria? Ya, pues. Entonces lo que vas a hacer tú es sumar. ¿Y qué es lo que vas a sumar? Estos valores. Eso se refiere a la fórmula, a la sumatoria. ¿Te caché que la fórmula al final es un cacho? Mejor lo que tú vas a hacer es sumas 294 con 368 con 500 con 324 con 522 y el resultado de eso lo divides entre el total de datos. Que tengo que sacarlo. Sumemos, encontremos el total de datos. Tengo 10. A 10 le voy a sumar 8, le voy a sumar 7 y eso me da 25. A 25 le sumo 6, me da 31 y a 31 le sumo 9, me da 40. Por lo tanto, ahora pescamos nuestra calculadora y digo 294 más 368 más 500, luego le sumo 324, finalmente 522, y esto te va a dar a ti 2008. Y eso, 2008, lo divido entre 40, por lo tanto el promedio de los datos es 50,2. ¿Te fijáis que es muy difícil que te pregunten esto en la prueba?
porque al final no vais a andar haciendo ese tiempo porque en la prueba no tenéis calculadora. Y claro, tú podrías andar multiplicando y todo eso, y claro, no hay ningún problema, si multiplicar no es difícil, lo mismo dividir tampoco, pero al final es una pérdida de tiempo. Entonces, como una pérdida de tiempo, no te lo van a preguntar. Pero, y si te preguntan a ti, ¿cuáles? Te dan todas estas que te dan eso, y te preguntan, ¿cuál de las siguientes tienes que multiplicar o tienes que sumar para encontrar el promedio? Entonces tú tendréis que saber que tenéis que multiplicar S por S, S por S, por ejemplo, o que tenéis que sumar todos esto y dividirlo en el total. Eso te lo podrían preguntar, ¿cachai? No te van a preguntar el cálculo, pero sí te podrían preguntar qué necesitas usar. Por eso es importante que conozcas más o menos cómo calcular el caso de la moda, o sea, el caso del promedio para datos agrupados. Y también voy a hacer lo mismo con la moda y con la mediana. No te van a pedir sacarla, pero sí te pueden preguntar en qué intervalo está. ¿Ok? Ya, nos vemos después en el siguiente video. Chao, muchachos.